¿2026 será un año nuevo o simplemente otro año más? Y con otro año más me refiero a un año de mierda, si viviste un año de mierda, a un año en el que no pasan muchas cosas, a un año igual que el anterior, igual que los dos o tres anteriores, como me ha pasado. Entonces hay una enseñanza de por sí y quiero hablarte de que la mayoría de los años realmente no son nuevos. Se repiten los mismos patrones, se repiten las mismas excusas, se repiten las mismas decisiones, por lo tanto, resultados muy parecidos años tras años. Entonces cambia el calendario, pero muchas veces hay un patrón interno que se repite y por lo cual el resultado también o incluso a veces empeora. Entonces la pregunta no es si arranca un año nuevo, es si vas a seguir siendo la misma versión de vos o vas a permitir que nazca una nueva abocada a, bueno, a tu etapa. Vamos a ver algunas variables. Yo te voy a contar o vamos a hacer terapia, o te voy a contar mis terapias de este último año, las cosas que estuve reflexionando, los cambios que voy a implementar en 2026, y quizás no sean los mismos patrones internos que debas cambiar vos, pero sí, vas a tener que decidir entre las variables que te voy a contar hacia el final del video. Así que esto te va a servir si vos tenés un proyecto y lo querés crecer, lo querés escalar, sin romperte la vida en el camino. Mientras me tomo unos mates, en el episodio anterior hablé de resignificar las pérdidas. Y es muy loco porque la mirada que tengo hoy sobre ese episodio es muy diferente. Quizás diría cosas diferentes, enseñaría cosas diferentes sobre las pérdidas que yo mencionaba y cómo resignificarlas, porque siento que la conciencia quizás cambió, pero eso pasa cuando te trabajas posta. O sea, las perspectivas que vos tenés cambian muy rápido y eso puede también definir si realmente es un año nuevo o no. Muchas veces, cuando te trabajas tanto, tu forma de pensar, tu forma de mirar ciertas situaciones, ciertos contextos, son muy diferentes y van cambiando. Y eso hace que muchas veces vivas muchos años dentro de un mismo año calendario, o que eso parezca, y si no te estás trabajando, muchas veces va a parecer que viviste el mismo año repetido 2, 3, 4, 5 veces. Y eso puede marcarte mucho la diferencia, porque el crecimiento está cuando vivís mucho en muy poco tiempo. Y no tiene que ver con la cantidad de cosas que te pasan o la cantidad de situaciones que atravesás, sino con la cantidad de perspectivas diferentes que vos creás sobre una realidad. Entonces, después de haber hecho terapia, básicamente, de decir, esto no va para más, tengo que animarme a hablar y no guardarme todas las cosas porque me quedé sin herramientas emocionales y mentales, pasé por muchas sesiones con un coach personal en el cual trabajé particularmente y después pasé por 3 sesiones de terapias psicodélicas. A ver, acá quiero hacer una aclaración, disclaimer, no es algo que recomiende directamente, no es para todo el mundo, hay personas incluso a las que se les prohíbe recurrir a este tipo de terapias porque son terapias de choque, digamos, y en vez de ser expansivas en ciertas personas con ciertas condiciones de salud, pueden ser desestructurantes y pueden ser riesgosas. Entonces, bueno, vamos a profundizar en este tema más adelante. Así que si alguien quiere investigar sobre las terapias psicodélicas y demás, que averigüe bien con profesionales, con facilitadores, con gente con experiencia. Siguen tirando fuegos artificiales, ya pasó fin de año, pero bueno, voy a tomar un mate. Entonces, hoy puedo quizás mirar hacia atrás, mirar el podcast anterior y decir que con la conciencia que construí hoy, los últimos meses, entiendo cosas que antes no estaba viendo y desde ese lugar nace este episodio, básicamente. Con las sesiones que tuve con el coach, indagamos sobre heridas de la infancia, sobre patrones que repetía, por ejemplo, de padres, sobre heridas de niño, de la adolescencia. Bueno, fuimos hurgando un montón en más de 10 sesiones que hemos tenido, básicamente. Y bueno, fuimos llegando a una conclusión, que los temas de salud que yo estaba pasando, que los temas de dinero que yo estaba pasando, que las resistencias hacia crecer o hacia resolver ciertas cosas no tenían que ver en sí con el físico en sí, no tenían que ver en sí con el dinero en sí, sino que tenía que ver con una cosa un poco más profunda. Y hablamos acá de coherencia interna. Entonces, por ejemplo, el tema de salud lo vimos como algo externo, algo que es como un intruso en mi vida, porque internamente no tengo nada grave, pero era algo que sintomáticamente estaba molestando muchísimo
se descubrió que es algo externo. Eso fue saliendo a la luz a medida que pasaron las sesiones, después ayudados con médicos obviamente, pero se descubrió que es algo simplemente externo y no tan grave. Entonces representa un intruso en mi vida. Y la pregunta que me hizo el coach es, bueno, ¿qué parte de vos hoy representa un intruso en tu vida? Y esta pregunta es clave porque estamos hablando de identidad. Y en cuanto a identidad, descubrí que yo era un tipo muy estable. Era un hombre estable. El que tenía que enseñar a ganar plata, el que sentía que su valor estaba directamente ligado a cuánto dinero ganaba y a los resultados externos que mostraba, y mostraba la casa donde alquilaba, y mostraba el piso que alquilé y los viajes que hice con mi familia, y estaba dispuesto a seguir mostrando mientras conseguía más cosas. Entonces había construido y estaba construyendo una identidad alrededor de eso, una identidad en la cual parecía que yo valía por cuánto facturaba, por cuánto ganaba por mes, por los números que mostraba. Y desde esa versión fue desde la que siempre hice negocios. Y desde la que siempre, por ejemplo, creé contenido, lo que más me resisto a hacer de esa forma. Entonces me generó mucho estrés, mucha presión, temas de salud, mucha necesidad de demostrar todo el tiempo. Y hablamos de esto ya en otros momentos en ese podcast anterior, pero hubo muchas señales, pérdidas financieras, de salud, sociedades, relaciones. Y en ese podcast yo enseñé quizás cómo tener una conciencia esperanzadora o con fe para interpretar todas esas pérdidas con algo oculto por ganar, básicamente. Pero ya entendiendo eso, estaba entrando en otra etapa en la cual me quedé sin herramientas quizás emocionales o mentales para saber qué tenía que trabajar en mí. Por eso fueron todas las sesiones con el coach, donde, bueno, entendí que no era casualidad ninguna de esas pérdidas, que no estaban separadas unas de otras y que había algo, más que nada, en la coherencia interna y la forma en la que yo estaba viviendo. Me empezaron a surgir un montón de preguntas, ayudado por esas sesiones con el coach, pocas respuestas, demasiadas preguntas, básicamente, que eso está bien, es lo que tiene que pasar, preguntas profundas que no se resuelven quizás de un día para el otro, pero estaba decidido yo a esa etapa de introspección, a darme tiempo, a bajar un cambio con respecto al negocio. 2024 y 2025 fue mejorar cierta parte del producto que yo tengo en mi negocio, pero ahora necesitaba saber cómo seguir escalando desde otro lugar y verdaderamente escuchar algo que tenía que ver más con el ser que con cuestiones de estrategia o técnicas del negocio en sí. Entonces dejé de medir todo por cuánta plata estaba ganando, no me preocupó para nada este año. Dejé de medir todo por haber perdido el Instagram, que lo agradezco, tenía más de 30.000 seguidores y lo agradezco porque me dio la mejor excusa para comenzar de cero a crear contenido. O sea, cualquier número que me indicaba muchas cosas antes, le dejé de prestar atención y puse el foco dentro de mí y en esa coherencia interna que debía trabajar. No porque el dinero no importe, por los que los seguidores no importen, sino porque entendí que en este momento esa métrica no me estaba diciendo la verdad de lo que estaba ocurriendo. Y empecé a entender lo que me estaba pasando a mí. Por qué conectaba o no con los negocios, por qué no fluía, por qué no tenía ganas de crear contenido, por qué no tenía ganas de vender. Por primera vez dejé de atrás el resultado, básicamente, y me senté a mirar qué era lo que estaba pasando adentro. Pero en un principio, antes de tener las sesiones con el coach, claro, yo pensaba que el problema era una cuestión externa de salud, que el problema era una cuestión externa de el dinero que generaba, de con no volver a hacer $10.000 por mes, como había hecho en algún momento, con sentir que, no sé, algo no estaba fluyendo y pensar estrategias y pensar muy lógicamente cuando había una cuestión más profunda. El conflicto no era con la salud, el conflicto no era con el dinero, el conflicto de toda la tormenta era conmigo, con una imagen que había construido de mí. Durante muchos años aprendí a crear desde quizás la falta, desde una herida, desde la lucha. Aprendí a demostrar que podía, que valía, que, no sé, tenía fuerza para superar ciertas cuestiones económicas y esa versión de mí me sacó de lugares oscuros, de lugares en los cuales no veía salida, me dio estructura, me dio foco, me permitió construir todo lo que hice hasta ahora en el mundo del arbitraje, que es a lo que me relacionan, pero también esa versión de mí me ató, me dejó atrapado en una identidad que hoy
ya no me representa, ya no me representaba durante mucho tiempo y no estuve dispuesto a mirarme. Y por eso digo que fueron patrones internos repetidos desde hace 2 o 3 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos intentás cambiar una identidad, intentás soltar un personaje, muchas veces es difícil aceptarlo primero y después quizás duela, porque ese personaje que vos hayas creado muchas veces fue un escudo, fue un motor, y en su momento seguramente te funcionó, ya sea por recompensas que verdaderamente te hacen bien o recompensas ocultas. Hay una parte mía que no sabe qué va a pasar si me muestro desde otro lugar, si descubro una nueva versión de mí que le da un toque de misterio, básicamente, a toda la cosa. Y bueno, y ahí es donde está el miedo de decir, bueno, ser alguien distinto. Entonces, cuando hay tanta incoherencia, es donde aparece la desconexión, las ganas ceros de crear contenido, de vender y demás. No era vagancia en sí, no era falta de disciplina. Y ahí nos metimos también con patrones y donde yo asimilo un patrón que tenía mi padre. eh, en su momento era una persona que no quería quizás responsabilidades, ¿no? Que juntaba plata, se compraba algún bien, un auto, lo que sea, y en un momento no quería la responsabilidad de ser dueño de ese auto, lo vendía y con la plata se iba de vacaciones sin trabajar meses a otra provincia y después volvía a juntar, pero no quería ninguna responsabilidad. Hasta que quizás llegó algo que lo hizo responsable, conectó con la esencia que él tenía y se volvió otra persona. Entonces encontró cierta coherencia interna. Y quizás yo no me quería ser responsable de toda la plata que había ganado, responsable del contenido, por falta de coherencia interna. Entonces empezamos a trabajar en todas esas cosas, básicamente. Tenía una identidad en la que decía, bueno, si no te cuesta, no vale, quizás. Yo no estaba bloqueado con el dinero, no estaba bloqueado con la salud. Considero que el mayor bloqueo que tenía era con el disfrute, con el placer, con dejarme disfrutar, con dejarme recibir, con permitirme que hacer negocios sea fluido e incluso sea divertido. Y, y todo esto lo trabajamos muy mentalmente, lógicamente, o sea, charlando con preguntas y demás. Y yo lo llevaba mucho para el lado de cambiar de rubro. Es decir, el arbitraje no es, seguramente si cambio y encuentro otra cosa que sí sea, siguen los cohetes, si encuentro otra cosa que sí sea, voy a sentirme más coherente y todo va a fluir más y voy a empezar a resolver mis cosas. Lo llevaba mucho para ese lado, ¿no? Y después me di cuenta que no tenía que ver tanto con qué actividad elija, sino por una cuestión mucho más profunda y mucho más interna. Pero a la vez empecé a, bueno, a acumular preguntas y trabajos a realizar que no se responden rápido y yo también he tomado esta decisión cuando he hecho otros cursos transformacionales y demás con otros coaches y es que cuando me dan mucho laburo interno por hacer, yo les digo, bueno, pará, necesito ponerme a laburar en todo esto los próximos meses, bajarlo a tierra, bajarlo al día a día, déjame laburar en todo esto y seguimos. Pero bueno, lo asociaba mucho al cambio de actividad. En ese momento aparece una amiga que me manda una difusión. El padre es facilitador de terapias psicodélicas y demás con honguitos. Y ya habíamos charlado del tema, yo también tengo buenas referencias de gente muy cercana a lo que es el desarrollo personal y espiritual, como 4 o 5 que me han comentado en los últimos años, no desde hace poco, digamos. Y esta vez sí sentí que era el momento. Había rechazado la oportunidad veces anteriores, no sentía que era el momento por cómo me sentía de salud o diferentes cosas. Y esta vez dije, bueno, es otro tipo de terapia. Y acá otra vez hago la aclaración, no es una recomendación directa, hay personas a las que no se les recomienda, es una terapia movilizante, de choque, con ciertas condiciones de salud, puede ser desestructurante, puede ser para peor, básicamente. Entonces, háganlo con profesionales, personas que sepan. Bueno, la cuestión es que yo resonaba con eso, no por moda, si es que están viendo o se cruzaron contenido del tema ni nada de eso, sino porque realmente conectaba con hacer una terapia diferente, ¿no? Y entender cosas desde otro lugar, ya no lógicamente, y también había muchas
preguntas del coach a las cuales yo no estaba encontrando rápidamente las respuestas y simplemente accioné en algo distinto para ver si encontraba la luz, si encontraba respuestas nuevas, ideas nuevas o pensamientos nuevos, lo que sea. Entonces dije que sí. Incluso con los temas de salud que yo tenía, tuve otro amigo que me dijo, ¿por qué no lo ves con los honguitos, ¿no? Con este tipo de terapias? Y ves si hay alguna revelación sobre tu tema de salud y cómo solucionarlo. Pero con el coach ya había trabajado sobre eso, habían aparecido diagnósticos más claros desde lo científico, y entonces fui con preguntas más profundas. Y fui preparado con, no sé, tengo una lista de preguntas acá. Eh, ¿Quién soy realmente, más allá de lo que hago? Como buscando ahí una actividad nueva, un rubro nuevo. ¿Cuál es mi rol en este mundo? ¿Qué versión mía está dormida y busca mostrarse? ¿Qué parte de mí cree que tiene que demostrar todo el tiempo para valer? ¿Qué tengo que llorar que todavía no lloré? ¿Qué tengo que soltar para poder expandirme? Entonces, un montón de preguntas que no les encontraba respuestas, pero sabía que tenía que trabajar sobre eso. Fui con todas esas preguntas y más, muy maquineadas, muy trabajadas también con el coach, y fui preparado para pasarla mal, la verdad. Para encontrarme con cosas bloqueadas, heridas de la infancia, con situaciones de la infancia o con lo que me quieran mostrar. Y fui básicamente con la mentalidad de siempre. Me voy a meter en el pozo para después superar y salir más fuerte, preparado para enfrentarme a una terapia que genere, no sé, dolor, angustia, ansiedad, con mis mierdas emocionales, preparado para romperme y después reconstruirme. Y fui abierto, totalmente abierto hacia eso. Y la primera revelación que tuve fue el tema de entender que no necesitaba la respuesta a qué actividad nueva, qué negocio nuevo, qué rubro nuevo. Hay un montón de las preguntas que no me las respondió básicamente en esa terapia psicodélica. Que me dijo, no importan estas preguntas, no importan estas respuestas. Yo en esa primera terapia, en esa primera sesión, no vi cosas, no aluciné cosas ni nada. Fue todo como desde el sentimiento, no desde pensar cosas, como que primero llegó el sentimiento antes que todo. Y el primer sentimiento, la primera revelación fue decir, sentí que ya lo tengo todo. Me sentí parte de todo lo que existe, entendiendo que, no sé, hasta la naturaleza tiene una inteligencia muy elevada, muy suprema, y yo me sentí parte de eso. Sentí que no tenía nada, porque vine sin nada a este mundo, y que a la vez ya lo tenía todo. No desde lo romántico, desde lo poético, sino desde una certeza muy profunda de que había un montón de cosas técnicas, de estrategia, de negocios, de preguntas, de cosas que ponían el foco en lo externo, a los cuales yo no necesitaba esas respuestas ni necesito nada de eso. Simplemente sentir que la expansión que yo podía tener la traigo desde que cumplo el único requisito indispensable para sacarla a la luz. Y el único requisito para poder tener acceso a ese poder y a esa expansión es estar vivo. Y lo traemos desde que nacemos. Entonces, muchas veces esto lo leímos en libros, en podcasts, lo escuchamos, en videos de YouTube y demás. Pero en ese momento yo lo sentí y tuve la certeza de que todo lo que necesitaba para crecer a partir de ahora, para expandirme, estaba en mí. De lo que necesitaba para sanar, estaba en mí. Para crear dinero, estaba en mí. Que hay muchas preguntas que ponían el foco en lo externo que no las necesitaba. Y eso no lo razoné. Después de la sesión, días después, entendí todo el mensaje, pero primero llegué a ese sentimiento. Es algo que había leído en libros y que había escuchado en eventos desde hace más de 10 años, desde 2015, pero que siempre lo entendí intelectualmente, miles de veces, pero sentirlo era otra cosa, era muy diferente. Y ahí entendí que todo el potencial ya estaba en mí por simplemente ser y estar vivo, que no tenía que demostrarle nada a nadie, que no faltaba nada afuera, que no tenía que convertirme en alguien distinto para merecer todo lo que quería lograr en la vida. Esa fue la primera revelación. Y la segunda revelación fue una de las más claves, que en el momento la sentí, pero la razoné días después, y tiene que ver con que
yo lo único que sentí en todo el transcurso, mientras atravesaba toda esa sesión, que fue bastante intensa desde el sentimiento, todo lo que sentí fue alegría, fue amor puro, amor para con todo el mundo, amor para conmigo, sentirme parte del todo. Fue un amor extremo, básicamente, lo que sentí. Me recibió de una manera muy amorosa. Y fue como que me dijera, mira, no necesitas darle vueltas a todas estas preguntas. La vida es más simple. Desde acá, desde donde vas a resolver las preguntas que vos estás teniendo en este momento. Entonces, me sentí así y lo que razoné días después fue que recordé cómo había ido preparado yo. Yo fui preparado para meterme en la mierda, no para pasarla tan bien. ¿Y cuál es la enseñanza de eso? Me respondió una pregunta y es lo que yo debo soltar a partir de ahora. ¿Qué debo soltar? El personaje del sufrido. El personaje de, para crecer, tiene que superar algo por lo cual estar en un pozo. O pasarla mal y luego superar. Ese personaje que en algún momento me sirvió, que en algún momento inspiró a otros, que en algún momento me dio 30.000 seguidores, que en algún momento me hizo facturar y me hizo ayudar a un montón de personas, ese personaje hoy ya no me servía. Y lo entendí en esa sesión desde el sentimiento. Había una duda que yo tenía antes de hacer la sesión y era, mira, ¿realmente estoy bien? Porque yo ya empezaba a sentir cierta calma antes de ir ahí. ¿Realmente estoy bien o es simplemente una máscara de alguien templado que está bloqueando emocionalmente? Y los honguitos fueron como que me digan, mira, realmente estás bien. Si esto sale a la luz es porque esta calma, este amor está dentro tuyo y realmente estás bien. Entonces entendí ese cambio de identidad que tenía que hacer. La identidad de no es necesario pasarla mal para crecer. No es necesario. Porque ese personaje fue el que hizo que todo se caiga. Cuando todo estuvo relativamente bien, y hablo de año 2021, parte de 2022, o sea, muy bien económicamente, bien de salud, bien de relaciones y esto, lo otro, todo estuvo medianamente bien, no había nada que superar. Por lo cual, para seguir sosteniendo cierto personaje que necesita pasarla mal o salir de un pozo, necesitaba que todo se caiga para tener algo que superar y poder sostener ese personaje que yo tenía. Entonces, entender eso fue súper clave, fue la segunda revelación que me dijo, bueno, a partir de ahora todos los problemas que vos tengas los vas a resolver desde acá, desde el amor, desde la calma, desde el no pasarla mal, desde el pasarla bien, desde el disfrutarlo. Y a partir de ahí, temas de salud, realmente bajé 80.000 cambios, aún con ciertas condiciones. Apareció mucha fe, mucha paz, mucha confianza. Sí, tengo que hacer ciertos tratamientos, tengo que hacer ciertas tareas en ese sentido, en esa actividad de la salud, tengo que hacer ciertas tareas en la actividad del negocio y demás, pero todo lo hago desde una calma muy profunda, muy profunda. Y en eso me enfoqué los próximos 3 meses, donde me enfoqué en bajar a tierra todo eso que había sentido. Y hay muchas cosas como cierta música, medicina, por ejemplo, que me sirvió de anclaje. Cada vez que la escucho vuelvo a tener esa sensación y a recordar que así uno se debe sentir. Y esos dos mensajes, a ver, yo creo que fue un evento que me llevó lo más cercano al Dios interno que pudo haber estado en mi vida, básicamente. Porque así se debe sentir ser un Dios. Y yo sé que si eso lo sentí en una terapia así, es porque tengo el poder de extraerlo en el día a día. Claramente que hay que trabajarlo, claramente que no se sucede de un día para el otro, pero al menos me hizo conocer esa sensación. Y la recuerdo permanentemente. Entonces, cada vez que pasa algo, entiendo que debo actuar desde esa fe, desde esa calma, desde ese amor. Entonces, entender que el personaje del sufrido, del que supera algo, del que sale del pozo, ya no me servía, me hizo soltarlo muy rápido a partir de esa sesión. Y 3 meses después, ya con mucho alivio, ya no tenía la impotencia o el enojo o la frustración por temas de salud o lo que sea, pero tenía mucho alivio, mucha confianza desde el sentimiento de que todo se va a resolver. Digo, bueno, estoy para otra sesión y voy a buscar otro mensaje. Y este mensaje tiene que ver con el hacer, ya con el tema de creación. Necesito una guía para poder
entender cosas sobre qué es lo que debo crear a partir de ahora, que siga alineado a este sentimiento básicamente. Entonces, esta segunda experiencia fue distinta y fue mucho más intensa. Esta vez sí cerré los ojos, sí tuve visuales y se dibujaron varios escenarios. Fue 3 meses después de la primera y fue buscando otro mensaje. Entonces no fue tan amorosa como la primera. Fue una sensación diferente, pero no por falta de amor, digamos. Eso siempre, siempre se termina dando. Pero fue diferente porque tuve una visión. Vi dos escenarios. En un principio vi cómo entre líneas y símbolos se dibujaba una mesa, se dibujaba una ventana, se dibujaba un pasillo. Básicamente se dibujó un comedor. Básicamente se dibujó un lugar habitable, o sea, una casa. Detrás del pasillo yo veía cómo se acercaban caras y se escondían nuevamente. Y el sentimiento fue, yo estoy creando esta mesa, yo estoy creando esta ventana, yo estoy creando el pasillo, mientras siempre va a haber personas mirando, ¿ok? Entonces entendía cómo se debía sentir el crear algo alineado al ser más elevado que vos puedas tener, al ser más amoroso, a ese que todo le fluye, y se debía sentir así, fácil, divertido. Y de un momento a otro, cuando ya se había creado toda esa primera escena, me doy cuenta que había una mujer al lado mío. O sea, todo esto es obviamente una visión al cerrar los ojos que se generó por el alucinógeno. Eh, Parece medio raro para quien no tuvo nunca una experiencia así, pero bueno, tómenlo como una meditación y visiones que tuviste en una meditación. Vi una mujer que me di cuenta que estuvo todo el tiempo ahí desde un principio. O sea, no la vi desde un principio, pero cuando la vi, esa fue la sensación. Estuviste todo el tiempo ahí, simplemente estando, simplemente contemplando, simplemente acompañando en esa energía que no exige nada. ¿Se entiende? Entonces era una energía muy femenina. Todavía no sé qué representa, si representa una mujer futura, si representa una parte de mí, una versión de mí, pero la cuestión es que yo creé ese comedor, un lugar habitable, y después salí hacia afuera, hacia la calle, y con los mismos símbolos y líneas se crearon edificios. O sea, pasé de crear una casa a crear una ciudad, es decir, se escaló la creación. Y crear una ciudad fue tan fácil como crear un comedor. Y ese fue el sentimiento. Entonces el mensaje, el primer mensaje que yo entendí, que lo entendí a la semana, a las 2 semanas, porque todo me pareció muy raro, fue que así se debe sentir el crear. Entonces, si vas a crear algo nuevo, si vas a escalar algo nuevo, recordá que se tiene que sentir así. Ese fue el mensaje. Entonces, algo que ya entendía lógicamente y que ya había charlado con el coach y demás, pero el decir, bueno, conecto con el sentimiento que me debe guiar, es muy diferente. Cuando se crearon las ciudades, detrás de los edificios aparecían nuevamente caras de personas mirando, expectantes o simplemente mirando qué es lo que yo hacía, y entendí que esas personas, bueno, que siempre va a haber gente mirando, mirándote, esperando a ver qué haces, para dónde vas. Y de un momento a otro aparece una luz a mi izquierda, una luz que encandila todo, toda la ciudad, que no deja ver nada y que se vuelve a apagar y deja ver todo, que se encandila nuevamente, como que lucha por verse encendida, y eso lo tomé como, bueno, la iluminación. Y es como el llamado a decir, no te olvides que es por acá. No te olvides de quién sos, porque cuando recordás quién sos, todo se siente construirse de esta manera. Después, bueno, más allá de esa visión, vamos a entenderlo más lógicamente o más llevado al negocio ahora en un ratito. Entonces entendí que no se trataba de crear desde estructuras para otros, desde una idea o herramientas para otros, se trataba desde conectar con quien soy y por decantación service a otro y por decantación aparecen los negocios, por decantación aparecen las oportunidades, por decantación van a suceder un montón de cosas buenas, positivas y van a fluir sin ser forzadas. Y el que no sean forzadas hacen que sean sostenibles, básicamente.
hacen que vos quieras tener la responsabilidad de sostenerlos, que vos desees, que a vos te divierta sostener esa responsabilidad que vayas a crear. Después de esta sesión psicodélica, yo con un amigo llamado Fede, me puse a charlar y a contarle toda esa visión cuando todavía no la entendía, ¿no? Y mientras estoy charlando con él, en un momento me nombra, vos escuchaste el mensaje que está dando Aus de Angelis, y 10 minutos antes de entrar a esa videollamada, yo había abierto un video de Aus de Angelis en otra pestaña. Y hace muchos meses que no escuchaba un video de él. Lo abrí porque me salió. Y el video decía el juego del alma versus el juego del ego. Y no me puse a escucharlo, simplemente surgió la videollamada, me puse primero la videollamada y ahí Fede me lo mencionó mientras yo lo tenía en una pestaña abierto y el video prácticamente a punto de darle play. Y lo tomé claramente como una señal, como decir, bueno, tengo que escuchar qué mensaje está dando este tipo. Y cuando empecé a escuchar el mensaje, hablaba de lo mismo. Hablaba del juego, de construir desde la necesidad, desde lo forzado, de cosas que generan estrés, de cosas que generan resistencia, o construir desde el alma y escuchar realmente esa versión más elevada de vos que las señales o los sentimientos que trae cuando vos construís desde ahí es de que todo fluye, de que todo es fácil, de que es divertido, de sentimientos muy contrarios a los estresantes del ego. Entonces estaba dando el mismo mensaje, empecé a escuchar otros mensajes y seguí el hilo conductor, todavía sin entender qué significaba la visión que yo había tenido y qué significaba escalar de, no sé, crear una casa a crear ciudades, ¿no? No entendía técnicamente o en estrategia cuál era ese mensaje. La cuestión es que me puse a escuchar y uno de los videos se llamaba El propósito de tu alma o algo así. Era una grabación de un evento. Al final, después de toda una charla, hacía una meditación. Entonces, hice la meditación, te hacía visionar cosas, más allá de trabajar la respiración, bajar unas escaleras, ver fotos de tu infancia, diferentes etapas y demás. En un momento bajás hasta un lugar donde te ponía enfrente de un papiro y la idea era que vos trates de escuchar qué era lo que te decía tu intuición, que es una forma de escuchar al alma, qué era lo que te decía tu intuición. Entonces nos hizo imaginarnos en diferentes etapas de nuestra vida, en la etapa actual, en la adolescencia, en la niñez, y en cada una de esas etapas nos hacía preguntas y que aparezca la respuesta simplemente en el papiro, mientras meditábamos. Y la realidad es que, por ejemplo, cuando preguntó sobre la adolescencia, la niñez, no se me veía nada a la cabeza. O sea, me preguntaba qué te gustaba hacer en tu adolescencia, dónde pasabas, cuál era tu hobby, dónde pasabas más tiempo y te divertías y se te iba el tiempo muy rápido. Y la respuesta que, no sé, se me venía era jugar al Play. Entonces, en la niñez no recordaba casi nada, pero en un momento nos hizo visionar o imaginar que estábamos naciendo y que ahí aparezca una respuesta en el papiro y por unos segundos conecté. Conecté y apareció una respuesta en el papiro y que la anotemos, la tengo anotada en un cuadernito acá desde ese día. Y la respuesta fue al propósito, ¿no? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? Que nos imaginemos en nuestro nacimiento. Y mi respuesta fue unir y empoderar. Unir y empoderar. Y no sé por qué salió eso, pero luego de que salga la respuesta, lo pensé lógicamente, después de, bueno, me fui a jugar al fútbol después de esa meditación, y después pensé lógicamente lo que había escrito y digo, claro, yo vine a este mundo y mis viejos estaban dando vueltas por 10 años donde no se establecían como relación. Y yo vine y los uní hasta este momento, o sea, 28 años después siguen unidos desde el momento en el que yo nací. Pero 10 años anteriores a esos estuvieron dando vueltas que sí, que no, que cortaban, que estuvieron años separados y juntos y yo vine a unirlos y empoderarlos en el sentido de mejorarlos como personas. Y se acuerdan que les conté algo de mi viejo que quizás no quería responsabilidades. Y digo, quizás llegué yo y él recordó la esencia, el rol de gran padre que es, que fue y que será para siempre, y conectó, y ahí fue el único momento en el que estuvo dispuesto a trabajar por esa responsabilidad.
un hijo, porque conectó con su verdadera esencia, que no había tenido hasta ese momento, por lo cual no había querido ninguna responsabilidad antes. Le había costado sostener un montón de cosas que había construido, plata que ganaba, bienes que compraba. Y acá fue el único punto en el cual eh, plantó bases, básicamente. Se hizo responsable y pudo sostener esa responsabilidad con el mejor de los laburos como padres para mí. O sea, es mi referente, es mi héroe. Y yo digo, bueno, y si ese es mi propósito, unir y empoderar, y empecé a entender que ese rol me fluía. Vi la comunidad que yo había creado, porque siempre había elaborado para comunidades de otros, programas de otros, pero en finales de 2024 y durante todo 2025 funcionó una comunidad propia que tiene un sistema muy innovador que se sostiene sola, digamos, y como un soporte descentralizado. Y yo digo, claro, lo que hice yo fue unir y hacer que todos se mejoren entre sí, porque yo no soy el que arbitra, yo no soy el que enseña, más allá de que yo cree la comunidad y la gestiono. Yo soy un nexo entre una persona que quiere aprender arbitraje financiero y entre personas que hacen arbitraje financieros, arbitrajistas ya profesionales, que ya ganan dinero, que ya les va bien. Soy el nexo, los uní y los empoderé, los mejoré. Se nutren entre sí y solamente serví como nexo. Y eso me fluyó y ese producto superó mis expectativas. Entonces digo, claro, si esto funcionó bien, el patrón es que yo uní y empoderé, uní y empoderé. Ok, entonces digo, desde este lineamiento de unir y empoderar que puedo tomar hoy como mi rol, al menos el que hoy siento, seguramente todo lo que construya va a fluir. Y ahí empecé a entender que la visión que yo había tenido, ese comedor, ese hogar, quizás era la comunidad de arbitraje que yo creé, que funcionó muy bien, que se creó fluidamente, que superó mis expectativas. Pero ahora tenía que seguir escalando. Y la pregunta era, bueno, ¿qué significan los edificios? Y acá voy a tirar un chivo, porque quiero saber qué significan los edificios. Y validé en este último mes de 2025 cómo escalar el arbitraje. Con clientes fijos que paguen el 1%. Entonces, si sos un arbitrajista que ya tiene resultados, que ya tiene experiencia o tiene mucho capital y quiere clientes que le paguen el 1% de forma rápida, básicamente, necesitas una forma de escalar, una forma de adquisición en la que estoy innovando, que ya la validamos, que está funcionando, que tiene mucho retorno. Y si sos un dueño de negocio y necesita optimizar sus márgenes, necesita simplificar sus cobros, necesita el servicio de un arbitrajista para reducir cargas impositivas y demás beneficios, los puedo ayudar a los dos. Sigo cumpliendo ese rol de unir, de nexo, uno a un arbitrajista que quiere escalar sin límites el arbitraje con clientes que le paguen 1% y no depender de la brecha del mercado. No estoy en operatoria, simplemente uno a esa persona con alguien que tiene un negocio grande o un negocio que al menos recibe 5 millones de pesos al día en promedio y que también necesita de ese arbitrajista. Y yo, lo que haga de actividad, de herramienta, de lo que sea, con tal de unirlos y ser el nexo, me va a fluir. Y ese fue el mensaje que entendí en cuanto a negocios, sacados de esa segunda sesión psicodélica, básicamente. Entonces, si sos alguno de estos dos personajes, dueño de un negocio grande o un arbitrajista, sabes que puedes enviarme un mensaje a Instagram, contactarme, que te puedo ayudar. Pero para seguir con esta revelación, entendí que voy a alinear ese rol en todas las cosas que haga y en todas mis facetas. Y eso es muy loco, porque el otro día tiré una historia y digo, bueno, mi rol puede ser servir como canal hacia cierto mensaje, ¿no? Y se acuerdan que de las terapias psicodélicas hay música, medicina, pueden buscarla en YouTube. Y yo cada tanto agarro la guitarra, que está allá. Agarro la guitarra, empiezo a tocar. Es una faceta mía que en realidad 10 o 15 minutos todos los días lo agarro porque es una parte de conectar con mi esencia para mí. Y subí una historia cantando, un tema de desarrollo espiritual. Entonces muestro quién soy nexo entre una persona que quizás necesite ese mensaje y el mensaje de una canción que escribió otro. Y es muy loco porque desde simplemente mostrar esa faceta salieron 3 respuestas a esa historia preguntando sobre arbitraje. O sea, nada que ver, simplemente mostrando
desde ese rol. Lo vi alineado y subí la historia. Y salieron ventas. Y no tiré un llamado a la acción y nada de estrategia de esto, de lo otro, técnica de persuasión para vender una comunidad de arbitraje. Simplemente mostré una faceta mía. Entonces, conectarse a lo que uno es trae un montón de sentimientos buenos. Esa historia la grabé varias veces, así como este video. Pero me siento conectado, por lo cual no me cuesta invertirle 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No me está costando sostener esto, porque es algo con lo cual conecto. Ese rol también lo puse a prueba en otra faceta, que, había una persona que yo vi muy preparada para una terapia de este tipo, de las psicodélicas, una persona muy cercana que yo quiero mucho, la vi completamente abierta, con un año que había sido muy sano para ella, y me dijo que quería hacerlo, ¿ok? Entonces ahí me puse yo, habiendo tenido 2 experiencias y demás, de ambientación, de iluminación, de playlist, de música medicina, de diferentes cosas, de meditación, de limpieza con saumerios y diferentes cosas, me puse a hacer el nexo y digo, bueno, voy a cumplir mi rol en esta faceta, que soy medio chamán quizás, pero digo, voy a cumplir mi rol de unir a esta persona y empoderarla, conectándola con esta inteligencia que a mí me dio tantas revelaciones. Y así sucedió, así fluyó, no me costó, lo disfruté, amé esa sesión con esa persona, nos amamos en esa sesión y claramente pudo trabajar cosas de ella, heridas de la infancia y demás, y realizar cambios muy grandes en muy poco tiempo, pero es una faceta mía con la que conecté completamente, la música y diferentes cosas. Entonces, otra revelación en cuanto a negocios. ¿Qué pasa si yo no digo cuánto estoy ganando en 2026? Es un gran desafío, porque en el mundo de los negocios te van a comprar, se supone, por cuánta plata ganás. Pero he conocido gente que nunca dijo cuánto gana y que se la sigue por sus valores, por cómo piensa, por su desarrollo, por cómo se lo nota, por cómo vive. Entonces es un gran desafío para mí que elijan trabajar con Ezequiel y no con la plata que Ezequiel mostró que ganaba. Y esa es una de las claves para mí de la creación de contenido en 2026, uno de los grandes desafíos, porque al final esa fue la respuesta que yo quería con estas sesiones. He trabajado en el producto en finales de 2024 y 2025, he mejorado el producto, pero ahora es cuestión de hacer algo distinto desde la creación de contenido, porque en algún momento, de la forma en la que lo hice, no me fue sostenible. Entonces, acá quiero entrar en lo que vos tengas que trabajar, porque a mí me salió una nueva versión de mí, que este 2026 se pone a prueba en la creación de contenido, ¿ok? Que es el punto que yo voy a mejorar. Ahora, acá vienen algunas de las variables que yo te quiero comentar, porque no te voy a decir, tenés que hacer la misma revelación que yo tuve y hacer el mismo cambio de versión que yo tuve, porque quizás no es tu etapa, ¿se entiende? Y acá quiero que bajemos a tierra con un concepto, con la pirámide de Maslow, pueden buscar la pirámide de Maslow, que habla de necesidades humanas. Yo en la comunidad de arbitraje he hecho un programa de mentalidad y ese programa de mentalidad lo hice desde una conciencia que todavía no había resuelto ciertas necesidades, ¿se entiende? Y estoy diciendo un montón de cosas que parece que contradicen a ese programa de mentalidad, pero no, son simplemente diferentes etapas de la vida quizás. La pirámide de Maslow ordena como necesidades humanas, en el cual es una pirámide y la de abajo de todo sería la más urgente, pero no la más importante para sentirse pleno. La más urgente, necesidades básicas, comer, dormir, o sea, lo que necesitas para estar vivo básicamente. La segunda, seguridad, saber que tenés previsibilidad, seguridad, saber que tenés un techo, seguridad en cuanto a flexibilidad económica, flexibilidad incluso de tiempo. Eso es seguridad, saber que si se te cae todo de ingreso hoy, no pasa nada, por ejemplo. Tener un colchón, todo eso da seguridad. Entonces es quizás menos urgente, pero termina siendo importante para sentirse pleno. Luego, relaciones, el afecto, sentirse querido, sentir que querés a otros, que amás a otros,
sentirse parte, sentir la pertenencia, sentirse parte de un grupo, de una tribu, todo eso es necesidad de afiliación, más importante aún para sentirse pleno, pero menos importante, menos urgente, perdón, que lo anterior. Luego, necesidad, lo estoy resumiendo básicamente, necesidad de reconocimiento. O sea, para mí yo lo asocio a entender que por tu rol en el mundo se te es mirado, se te es valorado, se te es respetado por el trabajo que vos das hacia el mundo, básicamente. Que puede sonar un poco del ego, pero la realidad es que es una forma de entender si estás aportando o no valor también. Y la más importante de todas, pero la menos urgente, la autorrealización. Y acá es el punto en el que yo empecé a conectar y en lo que estoy trabajando hoy en día, la autorrealización de conectar con tu esencia, de quién sos vos realmente, de lo que quiere tu alma, de todas esas cuestiones que tienen que ver con encontrarte, ¿se entiende? Y ahí se encuentra la plenitud, básicamente. Mucha gente puede tener resueltas las necesidades básicas, la seguridad, puede tener a sus familiares, puede tener reconocimiento, y vamos a casos extremos, fama extrema, pueden tener todas esas. Pero si lo que está haciendo y lo que está siendo no representa la versión más elevada que es realmente, no es él realmente, puede sentirse vacío igual. Y ahí es donde vamos que es la más importante para sentirse pleno. Pero hay que entender en qué etapa estás. El programa de mentalidad de una comunidad, de una habilidad financiera, lo creé desde la conciencia en el cual no tenés resuelta la seguridad, donde quizás tenés un ingreso promedio, donde no estás sobrado financieramente. Muchas veces se prioriza el dinero en esa etapa. Y está bien. Por eso dije muchas cosas contradictorias, o que parecen contradictorias a las que digo en este video. Pero siento que estoy en otra etapa, más allá de que los resultados financieros se mantuvieron estables o mínimos, porque ¿qué pasa con la necesidad de seguridad? Una vez que vos, al menos una vez en la vida, la resolvés y la sentís, es decir, te sentís sobrado económicamente y como que si perdés todo no pasa nada, porque estás con la necesidad de seguridad resuelta, si una vez lo hiciste, como me tocó a mí, lo podés hacer dos, lo podés hacer tres, y desde ahí llega la calma y el desapego hacia esa parte del dinero. Y el poder enfocarse en necesidades que son más elevadas para la plenitud del ser humano. Entonces, en ese punto me encuentro yo. ¿Cómo podés saber si vos estás en el punto en el cual tenés que priorizar, resolver, aunque sea una vez, el tema de seguridad y ganar dinero y demás, o si tenés que enfocarte en tu propósito, en descubrir quién sos y demás? Y generalmente quien puede enfocarse más allá del resultado financiero en su propósito y en descubrir quién es, no se anda quejando durante el año de dinero, no se anda lamentando por dinero, anda desapegado con respecto a ese resultado. Entonces, en dónde tenés que trabajar es lo primero que tenés que identificar. ¿En qué etapa estás? ¿Tenés que trabajar en quién sos? ¿O tenés que trabajar en resolver necesidades más básicas? ¿Se entiende? Y ahí priorizás. Y este año elegís trabajar tu nueva versión en alguna de esas dos cosas, por ejemplo. Lo cual no significa que dejas, no sé, si tenés que trabajar dinero, que dejes tus relaciones de lado, que dejes parte de tu esencia o que te conecte con tu autorrealización que vos sos, como, no sé, tocar la guitarra de lado, sino que puedes sostener ciertas cosas para, obviamente, no perderte por completo ni morirte por dinero, pero en cuanto a priorizar y poner focos, hay una versión que vos, en la etapa en la que estás, te va a servir más que otra, ¿ok? Y lo segundo es que hay tres formas de mejorar en los negocios. La primera, hacer más. La segunda, hacer mejor lo que ya estás haciendo. Y la tercera, hacer algo diferente. Entonces, vos identificás en qué etapa estás, qué tenés que trabajar y te preguntás, bueno, tengo que trabajar esto. Si es dinero, dinero. Si es propósito, propósito. Ahora, tengo que hacer más, o sea, voy bien y solamente tengo que hacer más. ¿Qué versión de mí es necesaria para que yo realmente pueda hacer más? Porque no necesariamente es ponerle más tiempo, pero sí lograr más. ¿Qué versión de mí? Quizás necesitas trabajar tu productividad, tus hábitos, ¿entiendes? O no necesito hacer más, simplemente necesito hacerlo mejor. ¿Qué versión de mí tiene que salir a flote este 2026 para poder hacer mejor lo que ya vengo haciendo? No necesariamente hacer más, porque eso es lo que te va a expandir. O tengo que hacer distinto. Tengo que hacer un distinto negocio, tengo que hacer lo que sea. En este caso yo estoy haciendo distinto, por ejemplo, este 2026
la creación de contenido, que es mi mayor desafío, mi mayor reto, no se trata de hacer más como hice años anteriores, del mismo modo. No se trata de hacer mejor que lo que hice años anteriores. Se trata de hacer distinto, se trata de hacer desde otro lugar, o al menos eso es lo que identifico yo. Así que primero identifica tu etapa, cuál va a ser tu prioridad, cuál es la necesidad que hoy deberías resolver, al menos una vez para comprobarte lo que lo puedes hacer. Si es dinero, si es seguridad, si es tu propósito. Si el propósito te llama, labura en eso. Pero si es dinero, priorizalo, te puedo ayudar ese programa de mentalidad que está en mi comunidad. Y, como segundo punto, ¿qué versión de mí se requiere? Esa es pregunta que tenés que hacer vos. ¿Qué versión de mí se requiere para hacer más? O para hacer mejor? O para hacer distinto. Y que labures en eso este 2026 para que realmente no sea otro año más, simplemente. Que no sea otro año de mierda, otro año, sino que sea un año en el cual puedas interpretar cosas de diferentes maneras, realidades de diferentes maneras, lo que te pasó hace 2 años de una diferente manera, que eso te marca que estás creando una nueva versión de vos, que te eleve, que te expanda aún más. Eso es lo que hay que hacer para mí este 2026 para que realmente haya un avance y sea un año nuevo.